Bien, tengan muy buenos días. El día de ahora vamos a ver el tema de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Como explicábamos en las clases anteriores, es un culmine de todo lo que hemos aprendido de las funciones trigonométricas. Para ello vamos a definir qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Si nosotros observamos nuestro ojo y vemos de manera horizontal, por ejemplo, en el mar vamos a ver una línea imaginaria, que es donde se curva el planeta, ¿verdad? El planeta Tierra. Entonces, a esa línea imaginaria que vemos, a esa se llama línea de horizonte. Esa línea de horizonte es la que nos va a definir si va a ser un ángulo de depresión o un ángulo de elevación. Entonces, la otra línea que yo voy a definir es cuando veo un objeto. Cuando veo un objeto hacia arriba, a eso se le llama línea visual, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y el ángulo que se forma de la línea horizontal hacia la línea visual puede ser, si veo hacia arriba, es un ángulo de elevación porque estoy elevando la mirada, y si veo hacia abajo, estoy realizando un ángulo de depresión, ¿verdad? Por eso cuando nosotros agachamos la mirada nos dicen si estamos deprimidos. Bien, para ello vamos a trabajar dos ejemplos para tratar de entender cómo se trabaja esto. Aclaro, ¿verdad? Ningún problema en matemáticas va a ser igual. Ninguno los va a pedir lo mismo ni ninguno va a ser el mismo proceso. Así es de que siempre les voy a pedir de favor que tengamos una lectura comprensiva y vamos a ver qué es lo que me piden y qué es lo que tengo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con un ángulo de depresión. Ya sabemos que el ángulo de depresión es cuando miro hacia abajo, ¿verdad? Ahora bien, dice, un fotógrafo desea tomar una foto a una granja desde un globo aerostático que está a una altura de 475 metros. Quiere decir que desde el suelo hasta arriba, a esa línea, formando con el suelo un ángulo de 90, eso es una altura. Está a 475 metros del suelo y una distancia de 850 metros de la granja, ¿sí? O sea, voy a tener que el globo está a una altura de 475 metros y de ahí una distancia de 850 metros. No me está diciendo que tengo la distancia de la granja a la altura, ¿verdad? Sino que de la distancia a la granja. Hay que tener en cuenta eso. Y me están pidiendo el ángulo, cuánto mide el ángulo si la línea punteada es horizontal. ¿Sí? Esta es la línea puntuada, se llama línea de horizonte. Y aquí tengo este ángulo, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Acá se nos forma un triángulo. A esto no le vamos a hacer caso porque solo es parte del dibujo, es un pequeño molino ahí, ¿verdad? Y yo voy a tener que tengo la altura de 475, del globo a la granja tengo una distancia de 850 metros. Entonces voy a ocupar siempre la palabra SOHCAHTOA para ver qué es lo que tengo y qué es lo que me pide. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo el ángulo, el que está opuesto o enfrente, y aquí tengo el ángulo de 90. Por recomendación siempre sacamos la hipotenusa primero, que es el ángulo opuesto al ángulo de 90, el lado, ¿verdad? Entonces esta sería una hipotenusa. Y aquí tengo el ángulo. Si estuviera a la par fuera un adyacente, pero como está enfrente es un opuesto. Mire, profe, ¿y por qué está trabajando con este ángulo si el ángulo que le dan es el de arriba? Ah, porque tengo una propiedad que ustedes vieron en noveno grado que se llama rectas paralelas cortadas por una secante. Y en las rectas paralelas cortadas por una secante, estos se llaman ángulos alternos internos. Quiere decir que este ángulo mide lo mismo que el ángulo de acá. Eso es muy importante y lo voy a aplicar mucho en trigonometría, ¿verdad? Así que memorizan. Entonces solo tengo el opuesto y la hipotenusa. ¿Y qué me trabaja opuesto y hipotenusa? El seno, miren.
Entonces yo voy a poner seno de teta, porque no conozco el ángulo, va a ser igual a cateto opuesto, que sería 475 metros sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 850 metros. Bueno, esto ya lo hemos aprendido, los metros se simplifican y solo me queda seno de teta igual a 475 partido de 850. Pero como no me interesa el seno, sino que solo el ángulo, escribo el ángulo, pongo igual y este seno pasa a su inverso, que sería seno a la menos 1 de 475 partido de 850. Esto ya es cuestión de calculadora y lo vamos a tratar de sacar. Entonces nos dirigimos a nuestra calculadora donde dice seno, pero ocupamos la función shift, le doy shift sin, abro paréntesis, pongo 475 entre 850, cierro paréntesis y lo aproximo al entero inmediato superior, que en este caso sería 33.97, ¿verdad? Entonces, siempre que trabajemos con nuestra calculadora, fijémonos que tenga la D. Eso ya lo hemos hablado en videos anteriores, porque estamos trabajando con degree, que son los grados. Aquí podemos hacer un aproximado de 33.97 y el ángulo ya aproximado lo podemos dejar a 34 grados, ¿verdad? Y esa sería mi respuesta con un entero aproximado y con los decimales, ¿verdad? Y eso sería para el ángulo de depresión. Pero no siempre vamos a ocupar lo mismo, ¿verdad? Ahora vemos otro ejemplo con el ángulo de elevación. En este caso ya no voy a ver hacia abajo. Aquí el fotógrafo está viendo hacia abajo la granja, sino que ahora vamos a ver otro caso. Dice que un guardabosque quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca 7 metros de la base del árbol. O sea que él de la base del árbol se hizo hacia atrás 7 metros. Y observa la punta de este con un ángulo de elevación de 74 grados. Dice que se puso 7 metros y vio hacia arriba. Por ver hacia arriba es un ángulo de elevación y me dice que encuentre la altura del árbol, ¿verdad? Sí dice que el guardabosque mide 1.6 metros. Este ejercicio tiene su truquito. Para ello, aquí tengo el dibujo y saqué el triángulo. Si se fijan, el triángulo aquí tenemos, voy a ocupar la palabra siempre SOHCAHTOA, ¿sí? Y veo que es lo que tengo, ya saqué la información. Pero mire, profe, ahí no me están dando la altura del árbol, sino que solo de la copa, como había esta otra parte. Vamos a hacerlo por partes, ¿verdad? Y vamos a dar cuenta cómo lo vamos a enlazar con los datos que ya tenemos. Entonces tengo aquí el ángulo y veo que aquí tengo el ángulo, entonces el que está a la par es el adyacente. Primero ubico la hipotenusa para no confundirme. Si este es de 90, el que está opuesto es la hipotenusa. No tengo nada de hipotenusa, pero me sirve para ubicarlo. Este es el adyacente y por obvias razones este es el opuesto. Como me están pidiendo la altura del árbol, por eso puse la X, porque esta es la información que yo necesito. Entonces, una función que mezcle el opuesto y el adyacente, esta no me sirve porque tienen las hipotenusas. La única que tengo es tangente de, hoy si tengo el ángulo, 74 grados, va a ser igual a cateto opuesto, o sea, X sobre adyacente, que es 7 metros. Aquí no simplifico nada porque solo tengo 1 metro. Ahora tengo que dejar sola la incógnita. Si este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces voy a tener 7 metros por tangente de 74 grados, va a ser igual a X.
Ahora lo único que hago es hacerlo en mi calculadora y voy a tener que realizar esta operación. ¿Cómo lo hago? Pongo 7, abro paréntesis, busco la función tan y pongo 74 gramos. Y eso me da como respuesta 24.41. 24.4 lo podemos dejar. Si se fijan, el prefijo o el apellido de los valores que estoy trabajando es metros, entonces siempre voy a poner metros porque si no se me han simplificado y esto va a ser igual a X. Quiere decir que esta altura vale 24.4 metros. ¿Cómo encuentro esta otra parte de la copa? Como si se fijan, el guardabosque desde aquí comienza, entonces yo puedo sumarle la altura del guardabosque y va a ser igual al tronco del árbol. Entonces este es el valor de la copa y para tener la altura completa del árbol lo que tengo que hacer es sumarle 1.6 metros, que sería en este caso la altura del guardabosque. Entonces mi respuesta final sería los 24.4 metros más 1.6 de la altura del guardabosque, y eso me da de respuesta que el árbol mide un aproximado de 26 metros. Le pongo altura del árbol, altura total del árbol. Bien, y de esa manera culminamos nuestros ejercicios. Estamos trabajando dos temas a la vez, ¿verdad? El ángulo de depresión y el ángulo de elevación. Pido el favor que trabajemos los ejercicios. Como les repito, no hay una fórmula exacta para saber qué voy a aplicar en cada ejercicio. Miren, aquí apliqué seno, aquí apliqué tangente, aquí me pidieron un ángulo y aquí me pidieron una altura. Entonces, tenemos que ir analizando las cosas y ver cómo se resuelve cada ejercicio, ¿verdad? Si usted hace los pasos pertinentes y hace el dibujito, no va a tener problema, ¿verdad? La recomendación es que siempre lea el problema. Muchas veces no le van a dar el dibujito, léalo y trate de dibujarlo usted y hacer un diagrama de cuerpo libre para poder llegar a la respuesta. Eso sería todo y nos vemos en la próxima clase.